Buenos días chicos, buenos días con todos. En breve daremos inicio al curso de biología. Buenos días, voy a proceder a presentarles el PPT. Muy bien chicos, se logra visualizar, se logra escuchar, ¿cierto? ¿Todo bien? Muy bien chicos, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar entonces con este último tema, ¿no? Del ciclo pre, el último tema del curso de biología, titulado Contaminación ambiental y recursos naturales. Muy bien. Vamos a desarrollar estos dos temas. En la primera parte de la clase vamos a desarrollar lo respectivo a la contaminación ambiental y en la última parte de la clase vamos a desarrollar respecto a los recursos naturales. Entonces comenzamos. Listo. Contaminación ambiental. A ver chicos, ¿no? Y podemos participar como siempre, a través del chat, a través de los mensajes. ¿Qué es contaminar para ustedes? ¿Qué significa contaminar? Contaminar equivale, bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, contaminar significa ensuciar, profanar, corromper, según el diccionario de la Real Academia Española. Pero en términos ecológicos, la contaminación ambiental vendría a ser la alteración desfavorable de nuestro entorno como subproducto total de la actividad del hombre y a través de efectos directos o indirectos que se derivan pues de los cambios en la distribución de la energía, en los niveles de radiación, en la constitución química y física y en la abundancia de los seres vivos. ¿Estos cambios podrían afectar al hombre? Claro que sí, directamente, ¿no? O de manera indirecta. Ahora la pregunta es, ¿estos contaminantes que son subproductos de la actividad del hombre, son contaminantes normales? ¿Tú crees que formaría parte del ecosistema? Sí, sí. Por un lado están los desechos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Producto pues del proceso metabólico, del proceso digestivo y de las actividades enfocadas en la producción de alimentos o en la construcción de vivienda o vestido. El problema, chicos, no es la elaboración natural de los subproductos, sino que el hombre no sabe todavía cómo deshacerse de ellos. Y los residuos formados por la actividad humana, que puede ser de origen doméstico o de origen industrial, constituyen en la actualidad un serio problema para la supervivencia de la humanidad y de los demás seres vivos. Es así que la actividad humana sobre el medio ambiente está ocasionando alteraciones, está ocasionando daños a nivel del aire, a nivel del agua, a nivel del suelo, ¿ya? Si ese nivel del aire estaría provocando, pues, por ejemplo, ¿no? Y este mapa conceptual te lo resume muy bien. A nivel del aire, podría
afectar o provocar una alteración al efecto invernadero. Recordando que el efecto invernadero es un fenómeno natural y si este se ve alterado puede llevar al famoso calentamiento global. O si hay contaminación en el aire, en la atmósfera, podría producir la destrucción o adelgazamiento de nuestra capa de ozono. O también, debido a contaminantes en nuestra atmósfera, podría provocar que el pH de la lluvia baje, produciendo un pH ácido, produciendo a su vez contaminación del agua y del suelo. Y si la contaminación fuese a nivel del agua, podría bien provocar directamente la muerte de los seres vivos o fomentar el desarrollo de enfermedades en estos, que podría llevar poco a poco a la muerte de estos individuos. Por el otro lado, si la contaminación fuese a nivel del suelo, podría provocar pues de que los vegetales, las plantas mueran, dando lugar a un proceso de desertificación. Muy bien. Estos son todos los problemas que podría acarrear la contaminación ambiental, ¿no? Que tendría origen por la actividad humana. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hablar de cada aspecto. Vamos a hablar qué ocurriría a nivel del aire, del agua y del suelo. Muy bien, hacemos captura de pantalla y vamos a comenzar con este primer punto. Vamos a hablar de la contaminación del aire, la contaminación atmosférica. Muy bien. Entonces, con respecto a la contaminación atmosférica, que es a nivel del aire, ¿no? Esta contaminación atmosférica se da por gases y partículas procedentes de los combustibles industriales, ¿no? ¿Qué combustibles industriales puede ser el producto pues de las fábricas, producto del uso del medio de transporte, como son los autobuses, autos, ¿no? Etcétera, etcétera, que van a emitir monóxido de carbono, por acá lo tenemos, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, derivados sulfurosos, sólidos en suspensión. Sustancias como el CO2 o como los CFCs, que son los clorofluorocarbonados, que están presentes en los aerosoles y que más adelante vamos a hablar, van a estar vinculados con el cambio climático, ¿no? Y con los problemas del agotamiento de la capa de ozono. Es así que tenemos a continuación, por ejemplo, si decimos que el efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual se garantiza la supervivencia de la vida, recuerda que el efecto invernadero, ¿no? Lo tenemos acá bien representado en esta imagen. Acá lo tenemos, ¿no? Y estamos viendo que la radiación proveniente, ¿no? La radiación proveniente del espacio, proveniente pues de la energía solar, atraviesa la atmósfera, ¿no? Y luego estamos viendo pues de que esta radiación solar, ¿no? Al atravesar la atmósfera, parte de la radiación va a ser retenida por ciertos gases. Estos gases son conocidos como los gases del efecto invernadero, que puede ser en este caso
el dióxido de carbono, el metano. Y estás viendo que parte de esta radiación es retenida y el resto va a ser regresado al espacio. Por lo tanto, este efecto invernadero es un fenómeno normal, natural, por el cual la Tierra retiene parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera. Este fenómeno, como te dije, permite la existencia de la vida. Pero, ¿qué pasaría si estos gases del efecto invernadero comienzan a abundar, comienzan a aumentar, producto de la actividad humana? Abunda el dióxido de carbono, abunda el metano, entre otros gases. El resultado es el incremento de la temperatura media de la atmósfera debido a la actividad humana. La quema de combustibles, por ejemplo, la deforestación, la ganadería, van a incrementar la cantidad de gases del efecto invernadero. Y con ello, ¿no? Y con ello, la atmósfera retiene más y más calor y el resultado es que el planeta se recalienta, ¿no? Consecuencia, el calentamiento global. Muy bien. Es así que evidencia de que este gas, el dióxido de carbono, ¿no? Está muy relacionado con el aumento de la temperatura, lo tenemos en esta gráfica. Esta gráfica es resultado de estudio de varios años, donde hacen una relación entre, ¿no? El pasar de los años, la temperatura y la concentración de CO2. Entonces, a medida que aumenta la concentración de CO2 con el paso de los años, va en una relación directa con el aumento de la temperatura en grados centígrados, ¿no? Es por esta razón que decimos que a medida que aumentan los gases del efecto invernadero, como es el CO2, se ha visto aumentada la temperatura en el planeta al pasar los años, ¿no? ¿Hay consecuencias? Sí, hay efectos graves de este cambio climático, como por ejemplo el derretimiento, ¿no? El derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, ¿no? El aumento del número de huracanes y también las sequías y la desertificación. Son efectos graves de nuestro cambio climático. Muy bien. Entonces vuelvo a repetir, cuando hablamos de contaminación atmosférica, esto es principalmente por gases y partículas procedentes de los combustibles industriales, que pueden ser el monóxido, gases o partículas como puede ser el dióxido de carbono, derivados sulfurosos, sólidos en suspensión, ¿no? O derivados también del nitrógeno. Van a estar vinculados pues con el cambio climático. Muy bien, hacemos captura de pantalla. Listo, chicos. Nuevamente, insisto, si hubiese alguna duda, consulta, por favor, indicármelo a través del chat, que yo estoy atenta a los comentarios, a los mensajes con el otro dispositivo. Muy bien. Entonces, hacemos captura de pantalla y vamos a la otra diapositiva. Muy bien, entonces continuamos con la contaminación atmosférica y esta vez vamos a hablar de este otro punto que te había comentado, de nuestra capa de ozono. Recuerda que nuestra capa de ozono, y lo tenemos aquí, ¿no? Bien representado, viene a ser un potente filtro que ayuda a bloquear la radiación ultravioleta dañina, ¿no? ¿Cuál es esta radiación ultravioleta dañina? ¿No? Sería la radiación, y lo voy a anotar por acá, la radiación UVB, ¿no? UV, a ver, voy a cambiar de color, vamos a poner en azul, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Y por acá
esta capa de ozono, a su vez, permite que pase la radiación ultravioleta, que es importante para la existencia de la vida. Esta radiación es la UVA. Muy bien, perfecto. Ahora, esta capa de ozono está ubicada en la estratosfera, ¿no? Y recuerda que existen varios productos fabricados por el hombre llamados los CFCs, ¿no? Los CFC, los clorofluorocarbonados, que son utilizados como refrigerantes, como propulsores de aerosoles, como disolventes de limpieza y en la fabricación de espumas, que van a destruir la tan necesaria capa de ozono, volviéndolo cada vez más delgado. Este fenómeno es el que conocemos como el agujero de la capa de ozono, con lo cual nuestro planeta va perdiendo protección ante esta radiación ultravioleta del Sol que es tan nociva para la vida en el planeta. Es así que, por ejemplo, qué problemas epiteliales estamos observando en las personas, hace más severas las quemaduras del sol y está avejentando la piel. Aumenta el riesgo de la dermatitis alérgica y tóxica. Está activando ciertas enfermedades virales y bacterianas. Y además, obviamente, aumentaría los costos en la salud. Cuando los gases clorofluorocarbonados, ¿no?, que contienen cloro, como te darías cuenta por acá, está constituido por cloro, van a descomponer, o sea, como estos compuestos interactúan con el ozono, que por cierto, si no lo sabes, igual te hago presente por aquí, el ozono está constituido por 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? Muy bien. 3 átomos de oxígeno, esa es la representación del ozono. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta molécula de cloro, bueno, CFC, interactúa con el ozono? Este radical cloro, ¿no?, va a desestabilizar, va a descomponer a esta molécula. Tanto así que la descompone, la separa y hace que se libere un oxígeno, ¿no? Y se forme también una molécula de oxígeno molecular, ¿no? Entonces, resultado, hay una descomposición de la capa de ozono. Hay una descomposición, una desintegración. Entonces, esto es debido a la presencia de este radical cloro, que inicia esta reacción capaz de destruir centenares de miles de moléculas de ozono. Por esta razón, la capa de ozono se va adelgazando, ocasionando estos famosos agujeros en la capa de ozono y el resultado obviamente deja pasar la radiación UV que es dañina para la salud. Muy bien. Perfecto. Por otro lado, chicos, tenemos también las famosas lluvias ácidas, ¿no? Las lluvias ácidas es cuando ocurre cuando el pH es menor a lo habitual, ¿no? El pH, tú sabes que un pH bajo es un pH ácido. Entonces, se produce cuando las precipitaciones van a arrastrar contaminantes que por lo general van a ser óxidos de azufre, lo tenemos por acá, que pueden ser óxidos de azufre o pueden ser óxidos de nitrógeno. Cuando estos óxidos, que son contaminantes, interactúan con el agua de la atmósfera, ¿no? Tú sabes, por química, cuando los óxidos interactúan con agua, forman ácidos. Así tenemos para el primer caso, los óxidos de azufre, cuando interactúan con agua, forman el ácido sulfúrico. O cuando los óxidos de nitrógeno interactúan con el agua, formarían pues los ácidos nitroso y nítrico, ¿no? Entonces se forman estos ácidos. Y las precipitaciones ácidas suelen ser líquidas, o sea, en forma de lluvia.
Pero también hay evidencia que puede haber en forma de sólida, o sea, en forma de hielo o nieve. Bueno, la lluvia ácida es un problema ambiental atmosférico de tipo regional. ¿Y por qué decimos que es de tipo regional? Como lo estás viendo en esta imagen, estamos viendo que la fuente de emisión, la fuente de contaminación, puede ser una industria, medio de transporte, ¿no? Las casas o durante la generación de electricidad pueden ser principales fuentes de contaminación. Y normalmente el área que está cercana a esta fuente de contaminación, ¿no? Es la más afectada. Como estamos viendo acá, estos contaminantes se ven arrastrados hasta estos lugares cercanos y de esta manera, en esta región cercana a la fuente de emisión, va a caer esta lluvia ácida, ¿no? Pero también podría darse que se podría encontrar en otra región o lugar a los que los vientos dominantes de la zona, ¿no? Los fuertes vientos podrían arrastrar a mayor distancia, ¿no? Enviar estos contaminantes a mayor distancia. Muy bien, pero esto ya depende de los vientos dominantes de la zona. Generalmente, la lluvia ácida se da cercano a los lugares de contaminación. Muy bien, perfecto. Ahora, imagínate, la lluvia ácida puede destruir este tipo de infraestructuras. Podría corroer también la pintura de los vehículos. Si es así, imagínate lo que puede ser con la vida. Imagínate lo que puede ser con los seres vivos. Obviamente causaría la muerte, ¿no? Tanto de la fauna como de la flora. Muy bien, esa es la lluvia ácida, que es un problema también de contaminación atmosférica. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien, hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a la contaminación del agua. Ya hemos visto en un primer caso cómo se da la contaminación del aire o contaminación atmosférica. Ahora nos vamos a la contaminación del agua, que es la contaminación hídrica, ¿no? La contaminación del agua, sea aguas marinas o continentales, puede ser por vertidos de todo tipo. Profesora, vertidos, o sea, puede ser por relaves mineros, puede ser por el petróleo, por las aguas hervidas, por los productos de desecho de la producción de papel o mercurio, que es muy utilizado como desecho de la explotación del oro. Y la salinización de las aguas continentales debido a las perforaciones en busca de petróleo. ¿Listo? De esta manera podría darse la contaminación de las aguas, ¿no? Profesora, en el caso, por ejemplo, tenemos acá un ecosistema, lo estás viendo por acá en esta imagen, ¿cierto? Un ecosistema, recuerda, semana número 17, ya sabes cuál es la definición de ecosistema, es producto de la interacción de un componente abiótico conformado pues por el biotopo, que incluye pues todo este medio físico-químico constituido por el agua, los nutrientes que se encuentran disueltos. Y por otro lado, el ecosistema estaría conformado por el componente vivo, que es la biocenosis, donde encontramos a las plantas, a los animales que forman parte de este ecosistema. Recuerda, el ecosistema es resultado de un largo proceso evolutivo, por lo tanto, que han llegado a un equilibrio ecológico. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué pasaría, chicos, si en este ecosistema que ha llegado a un equilibrio llega un nuevo factor, ¿no? En este caso, hay la llegada de o el aporte de una gran cantidad de nutrientes. ¿Sería positivo o sería negativo? Profesora, está llegando nutrientes. Yo creo que sería algo positivo, ¿no? ¿Tú qué crees? La llegada de nutrientes, por ejemplo, como por ejemplo, en ese ecosistema llegan nutrientes o aporte de nitrógeno y fósforo.
Tú dirás, profesora, sí, eso es genial porque los primeros que van a aprovechar estos nutrientes van a ser los seres vivos que tengan una elevada tasa de reproducción y crecimiento. A ver, por ejemplo, ¿quiénes? Las plantas. Los primeros que van a aprovechar, porque tienen una alta velocidad en el crecimiento y reproducción, van a ser las plantas, las algas, el fitoplancton. Pero mira, ¿tú crees que sea algo realmente positivo? A ver, mira. Mira, ya está bien, las plantas comienzan a invadir. Muy bien. Y estamos viendo por acá que comienzan a reproducirse, a aumentar en número. Pero tanto así que están bloqueando, mira, están acaparando toda la superficie. ¿Listo? Entonces, el hecho que acaparen toda la superficie, ¿tú crees que da lugar a que pueda pasar la radiación solar para las plantas que se encuentran debajo? Por ejemplo, ¿podría pasar la radiación solar a estas plantas que se encuentran debajo? ¿Podrían ellas captar la radiación solar y realizar el proceso fotosintético? No, no, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué le pasaría a estas plantas? Producto de la turbidez del agua, como estamos viendo por acá, producto de esta turbidez, ¿tú crees que habría penetración de la energía solar? No. Por lo tanto, las plantas del fondo mueren. Entonces, si mueren, se pudren y llenan al agua de elementos contaminantes, también de malos olores, dando un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad. Te cuento que el proceso de putrefacción consume una gran cantidad de oxígeno disuelto y por lo tanto las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos, ¿no? Entonces, como mueren las plantas, se da el proceso de putrefacción. El proceso de putrefacción consume oxígeno disuelto y mueren los seres vivos. Resultado, chicos, el resultado es que el ecosistema está casi destruido. Muy bien. Entonces, chicos, este proceso se llama eutrofización. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas, ¿no? En lagos, en lagunas, ríos, embalses, etcétera. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente de nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad humana, como por ejemplo el uso indiscriminado de detergente, ¿no? El agua con detergente tiene una gran cantidad de nitrógeno y fósforo que puede llegar al ambiente acuático. Y este proceso de contaminación llamado eutrofización se llevaría a cabo por esta llegada de exceso de nutrientes. Muy bien. Perfecto, chicos. Captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Nuevamente, si hubiese alguna duda, consulta, por favor, indicarlo a través del chat. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, que corresponde a la contaminación terrestre. Muy bien. Cuando hablamos de la contaminación terrestre, hacemos referencia a la contaminación del suelo, ¿no? Obviamente, una contaminación a nivel del suelo puede darse por los residuos sólidos, la basura que generamos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Esta basura, ¿no? Bueno, se deja en cierta parte, ¿no? En la calle, pero a veces por una mala gestión de las municipalidades, o sea, de los gobiernos municipales o regionales, crea toda esta contaminación, todo este desastre, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces aumentan estos residuos sólidos. ¿Te has puesto a pensar cuánta basura podemos generar al día una persona? Según un estudio, dice que en Lima Norte, ¿no? Una persona podría generar 0,65 kilogramos al día. En Lima Centro, la cantidad se eleva a 0,71 kilogramos al día. En Lima Este, 0,63.
En Limasur 0,59, ¿no? kilogramos al día. Si hacemos el cálculo por el número de personas, ¿no? En Lima, por ejemplo, ese es el cálculo en Lima nada más, ¿ah? Se proyecta que, ¿no? Según estudios, cuántas toneladas al día, ¿no? Se ha identificado que en el año 2001 se produjo esta cantidad en toneladas y para el 2014 se produjo esta cantidad. Como te das cuenta, ha habido una duplicación, ¿no? Se ha duplicado la generación de basura. Por eso que se proyecta que para el 2034, ¿no? Se duplicará la generación de basura, ¿no? Va a haber un aumento en la generación de basura aquí para el 2034, ¿no? Esto es la evolución de la generación de residuos sólidos solamente en Lima. Muy bien. Entonces aquí es muy importante hacer un llamado, ¿no? Proyectarse, o sea, las municipalidades, los gobiernos locales y regionales deben tener en cuenta todos esos estudios que se vienen realizando para poder realizar una buena gestión en el manejo de estos residuos sólidos. Porque si no hay una buena gestión, obviamente vamos a llegar a este tipo de contaminación de los suelos por los residuos sólidos o la basura que se genera. También los suelos pueden contaminarse por el uso excesivo o descontrolado de herbicidas y plaguicidas, ¿no? Sabemos que estos químicos son muy utilizados en los campos de cultivo para poder erradicar mala hierba o de repente ciertas plagas de insectos. Y está el uso de pesticidas organoclorados, por ejemplo, que se ha encontrado que puede envenenar la cadena trófica. Al utilizar estos pesticidas organoclorados, claro, obviamente sobre los campos de cultivo, sobre las plantas, esto queda en la planta y luego cuando viene el herbívoro y se alimenta de esta plantita, este herbívoro adquiere este pesticida y se ve acumulado luego en su tejido adiposo. Tú sabes que continuando con la cadena trófica, luego viene el carnívoro y se alimenta del herbívoro. Es así que este pesticida puede acumularse en el tejido adiposo de estos animales. Muy bien. Y lo estamos viendo también en la imagen, que estos pesticidas luego también pueden filtrarse subterráneamente por la lluvia o el riego, pueden adherirse a las partículas del suelo, puede también degradarse por oxidación bacteriológica o puede degradarse por los rayos UV. También puede filtrarse por los acuíferos y llegar a los ambientes marinos. El suelo también puede contaminarse por los metales pesados y también por las sustancias radiactivas, ¿no? Sustancias radiactivas debido pues a los subproductos de la industria nuclear. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí hemos visto los casos de contaminación atmosférica, ¿no? Contaminación hídrica, ¿no? Del agua y la contaminación del suelo o contaminación terrestre. Hasta aquí, chicos, todo está claro, ¿cierto? Si hubiese alguna duda, por favor, indícamelo a través del chat. Muy bien, por favor, hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, esta contaminación ambiental, claro que está de alguna manera alterando el entorno, alterando nuestro medio ambiente y creando lo que es un cambio climático. Es así que el aumento de la temperatura, que ya sabemos que es producto, pues, por la alta emisión de gases del efecto invernadero, este aumento de temperatura va a producir que los hielos de los glaciares se derritan, se fusionen, desembocando esta agua, producto del deshielo, desemboca al mar. Y es así que está ocasionando que aumente el nivel del mar. O, por ejemplo, el hecho de que los océanos se encuentren más cálidos está aumentando el ritmo de la aparición de tormentas tropicales.
¿no? O la escasez de agua en ciertas zonas está produciendo grandes sequías y pérdidas de zonas de cultivo. Asimismo, esta desertificación, la pérdida de hábitat y los cambios en la temperatura están poniendo en riesgo a varias especies, sea de plantas y animales. Por esta razón, muchas especies se encuentran en vías de extinción. Asimismo, las temperaturas más cálidas están ocasionando también inundaciones y sequías y están creando todas las condiciones para que ratas, mosquitos, vectores y otras plagas aumenten y con ello, ¿no? Pueda dar luz a la generación de enfermedades. Finalmente, plantas y animales mueren o se están trasladando de una zona a otra, alterando el equilibrio ecológico, dado que se está destruyendo los ecosistemas, ¿no? Si te das cuenta, es una amplia consecuencia producto del cambio climático. Y recuerda que esto es a su vez debido pues a la alteración que estamos ocasionando por la contaminación ambiental. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Una calidad ambiental. Y esto viene asegurado con la disminución de la contaminación ambiental. Viene asegurado también con una mejor calidad y mayor cantidad de áreas verdes, una mejor disponibilidad del espacio público, ¿no? También está relacionado con los factores humanos y ambientales, con una mejor disponibilidad pues de los servicios públicos domiciliarios y sobre todo un mejor manejo, ¿no? En cuanto al ahorro del agua, mejor manejo de la electricidad, la calidad de la vivienda, ¿no? También tiene que ver justamente con el modo, ¿no? Con respecto al transporte público, ¿no? Ahora se están en la medida posible se está desarrollando pues alternativas, ¿no? Alternativas en el transporte público que garantice una mejor calidad ambiental. Muy bien. Entonces, esto corresponde a la calidad ambiental. Captura de pantalla, chicos, y nos vamos a la siguiente diapositiva. Prevención de desastre. Muy bien. Entonces, para entender mejor esta parte, previo es necesario, pues, mencionarte que cuando hablamos del cambio climático, un cambio climático vendría a ser, pues, la variación global del clima en la Tierra causado por procesos naturales o como también, como te dije, por la actividad humana, produciéndose a diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos como temperatura, ¿no? Recuerda que el cambio climático modifica de forma muy variada la economía, la salud, la estructura, el funcionamiento de las comunidades. Y es por eso que decimos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y supone una presión adicional para la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué te dicen los científicos? Advierten que si no ponemos freno sustancialmente al cambio climático ahora, es decir, si no tomamos medidas drásticas desde hoy, los resultados probablemente sean desastrosos en un futuro, ya que será difícil, más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro, ¿no? Es por eso que tenemos que, de alguna manera, pues, accionar ahora, ¿no? Para evitar estas consecuencias, ¿no? Te dice, hay predicciones que mencionan que a mediano plazo habrá falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Por eso que decimos que el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. El tema está que los países más pobres están peor preparados para enfrentar cambios rápidos y serán los que
sufrirán las peores consecuencias. Es así que tenemos que tener claro varias definiciones. Una de estas es la definición de desastre. Un desastre es una gran pérdida de vida y de materiales que ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades, como pueden ser los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, inundaciones, etc. Pero también fenómenos provocados por el mismo hombre, como puede ser la deforestación y la contaminación ambiental, como te decía. Muy bien, entonces estos desastres son grandes pérdidas de vida y materiales que pueden tener o pueden ser ocasionados por fenómenos naturales o fenómenos provocados por el hombre. Pero, ¿sabes? Existen factores que favorecen a un mayor riesgo en la magnitud de un desastre. Sí, o sea, ¿como qué factores, profesora? Por ejemplo, factores como, no sé, una vivienda mal construida, o por ejemplo, una mala ubicación de la vivienda en un lugar obviamente, potencialmente, ¿no? Con riesgo, o de repente un suelo inestable, o simplemente la apatía y la indiferencia de las personas y autoridades, una falta de organización y participación de la comunidad. Esas son Esos son factores que favorecen un mayor riesgo en la magnitud de un desastre, ¿no? Son condiciones de vida económica, social, cultural y física vulnerables. Por lo tanto, las comunidades donde persiste un alto riesgo de que ocurra uno o más fenómenos naturales o provocados por nosotros, y si se mantienen esas condiciones de vida comunitarias vulnerables, obviamente que presentarían grandes posibilidades de generar todo un desastre. Es aquí que viene la prevención de desastre, que comprenden las medidas diseñadas para proporcionar protección de carácter permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de una catástrofe desencadenante o reduciendo su intensidad a fin de evitar que precipite un desastre causando daños y sobre todo víctimas. Por eso, chicos, hay que diferenciar qué es un desastre y una catástrofe. Un desastre es un acontecimiento localizado en tiempo y en espacio, en el cual una sociedad o comunidad organizada ve superada su capacidad de atención con los recursos habituales de organización. Es cuando el riesgo se expresa de forma concreta. En cambio, una catástrofe es un desastre ampliado. La diferencia con el desastre radica en el que el impacto de una catástrofe tiene un alcance territorial mayor, con mayores consecuencias negativas. En una catástrofe, además, suelen agotarse las capacidades de preparación y respuesta frente a la emergencia. Por lo tanto, la prevención de desastre implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus causas, de la dinámica. Para ello resulta útil diferenciar de las catástrofes, o sea, diferenciar un desastre de una catástrofe, que actúan como desencadenantes de aquellos en un contexto previo de vulnerabilidad. De este modo, las catástrofes naturales muchas veces son inevitables, pero se convierten en desastres debido a determinados comportamientos o actividades humanas. Por eso, chicos, la estrategia de prevención debe basarse en reducir esta vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos mediante la promoción de un desarrollo humano sostenible y equitativo. La prevención debe ser un objetivo integrado en el marco de las políticas de desarrollo a largo plazo de un país. Así como muchos desastres trascienden las fronteras y de que muchos países en vías de desarrollo carecen de los recursos técnicos y materiales necesarios. Por eso hay que entender estos fenómenos o eventos naturales. Nos va a permitir crear las mejores condiciones de vida. Y así los miembros de una comunidad podrían aplicar las mejores medidas para conseguir un ambiente seguro y un ambiente amigable. Muy bien, chicos. Esto es la prevención de desastres. ¿Ya? Entonces, recuerda
Para prevenir un desastre, primero tenemos que comprender la causa y la dinámica, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, para no favorecer un riesgo en la magnitud de un desastre, debemos tener claro cuáles son las condiciones de vida, ¿no? Tenemos que evitar colocar una vivienda en una ubicación que no es la correcta. Las construcciones deben estar bien construidas y debe haber un apoyo, ¿no? De la comunidad, de las autoridades, ¿no? Tiene que haber una mejor organización y participación de la comunidad. Muy bien, para prevenir estos desastres. Muy bien, chicos. Captura de pantalla, por favor, chicos, y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, chicos. Estamos ante el segundo tema de esta clase. Ahora vamos a desarrollar lo que es los recursos naturales. Muy bien. Estamos ya a unos minutos antes del receso, así que voy a aprovechar en definir y clasificar a los recursos naturales. Ese es un tema que, si no me equivoco, vienes desarrollando en otro curso, así que sabes cuál es la definición de un recurso natural, ¿cierto? ¿Cómo defines a los recursos naturales? Recuerda que un recurso natural es todo aquello que proviene de la naturaleza y que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo clasificamos a los recursos naturales? Bueno, lo clasificamos en recursos naturales agotables y recursos naturales inagotables. Los inagotables, como su nombre lo indica, son recursos que tienen fuente de energía infinita, como por ejemplo el sol, la energía nuclear y otras de origen cósmico. Esos son los recursos naturales inagotables. En cambio, los recursos naturales agotables, ¿no? Se clasifican a su vez en no renovables y en renovables. Con respecto a los renovables, hay que precisar que se subdivide en renovables aparentes y renovables verdaderos. Muy bien. Ahora, con respecto a los recursos renovables, obviamente como su nombre lo indica, ¿no? Puede ser a su vez de dos clases, ¿no? ¿Cuáles son esas dos clases de recursos renovables? Tenemos por ahí primero a los renovables verdaderos, ¿no? Los verdaderos, estos de acá, son aquellos constituidos por aquellos que se pueden reproducir, ¿no? Tienen la capacidad de reproducirse. A ver, chicos, ¿quiénes tienen la capacidad de reproducirse? ¿Quiénes tienen la capacidad de reproducirse, chicos? Los seres vivos, ¿no? Los seres vivos. Perfecto. Muy bien. Ellos serían los recursos renovables verdaderos. En cambio, los aparentes son aquellos que son capaces de formarse, reciclarse o autodepurarse, como es, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire. ¿Ya? Son recursos renovables aparentes. Muy bien. Por otro lado, tenemos los recursos naturales no renovables. Como su nombre lo indica, un recurso natural no renovable quiere decir que una vez utilizado ya no puede ser sustituido, ya que los recursos naturales son materiales que están distribuidos irregularmente por la Tierra en una serie de depósitos que son limitados y con un ritmo de regeneración muy inferior a la tasa de extracción, ¿no? Quiere decir que el ritmo por la cual se regenera es bajo comparado a la tasa de extracción o explotación. Por eso que tardan nuevamente en regenerarse, ¿no? Entonces, por eso que se dice que son no renovables, porque una vez utilizados ya no pueden ser sustituidos. Entre estos recursos naturales no renovables, vamos a mencionar a continuación unos ejemplos, como puede ser por aquí los minerales
y también aquellos como son el petróleo, el carbón, el gas natural, ¿no? Que son los combustibles fósiles, ¿no? La energía fósil, y también los nucleares, como es el uranio, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerda que los recursos naturales se clasifican en agotables y los inagotables. Los inagotables se incluyen pues las fuentes de energía infinita, como es el sol, como es la energía nuclear y otras de origen cósmico. Entre los agotables tenemos los no renovables y los renovables. Entre los no renovables, como te dije, una vez utilizados ya no pueden ser sustituidos, dado que estos se encuentran distribuidos irregularmente por la Tierra en una serie de depósitos que son limitados, ¿no? Entonces, estos recursos naturales geológicos, que pueden ser los minerales, se acostumbran a dividir entre aquellos que son energéticos y los que no lo son. Todos se pueden utilizar como materia prima, pero los energéticos, tal como dice su nombre, son fuente de energía. Entonces, esos energéticos son el carbón, el petróleo, el gas natural y los nucleares, como es el uranio. Muy bien. Y en cuanto a los renovables, como te decía, a su vez puede ser aparente y verdadero. La diferencia es que los verdaderos ya se pueden reproducir, o sea, son renovables, claro, van a estar renovándose, y un ejemplo son los seres vivos que pueden reproducirse. En cambio, los aparentes son aquellos que capaces de formarse, de reciclarse o autodepurarse, como es el caso del suelo, como es el caso del agua o del aire, ¿ya? Que son los renovables aparentes. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos hablado de la definición y clasificación de estos recursos naturales. Perfecto. Hasta aquí tenemos alguna duda, por favor hacemos captura de pantalla. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, entonces, la preservación y conservación de los recursos naturales debe contemplar varios aspectos. Primero, para poder preservar y conservar un recurso natural, hay que conservar los suelos, hay que conservar las especies con sus ecosistemas, hay que crear áreas naturales protegidas, hay que controlar la superpoblación y las enfermedades. Y te hago la siguiente pregunta, chicos. Si tú de repente quieres proteger un recurso natural, que puede ser, no sé, una especie en vías de extinción, ¿cuál sería la sugerencia, chicos? Ahora con tus conocimientos de ecología y de ecosistema, ¿no? ¿Sería adecuado la protección aislada de una sola especie si es que la quieres proteger? ¿O sería una conservación en conjunto con todo el ecosistema donde ella vive? ¿Qué sería lo más adecuado si es que quieres conservar, proteger a una determinada especie? Sería el conjunto, ¿no? Se necesita la conservación del conjunto, es decir, del ecosistema donde ella vive, y la conservación del ecosistema puede justificarse por varias razones, chicos. ¿Cuáles pueden ser estas razones? Te las presento a continuación. Las razones para proteger un ecosistema son, por ejemplo, puede haber una razón científica, ¿no? Quiere decir que la diversidad de los seres vivos, que es resultado de un largo proceso evolutivo, constituye una de las más importantes condiciones para la estabilidad de la biosfera, ¿no? Estética. Sí, puede haber una razón estética, chicos, y en breve termino. Puede haber una razón estética, pues la conservación de los paisajes de gran belleza y su derecho de ser aprovechado por todas las generaciones. Hay una razón ética. Todos los seres vivos tienen derecho de convivir sin riesgo de pérdida de hábitat por la acción humana. Hay una razón económica. Muchas especies son aprovechadas en el mercado y forman parte de muchas economías, como por ejemplo la industria maderera, ¿no? La industria ganadera, pesquera, entre otras. Y finalmente hay una razón médica. La mayor parte de los fármacos provienen de organismos vivos y resulta más económico que producirlas en laboratorio sintéticamente. Entonces hay muchas razones para proteger un ecosistema, chicos. Con esto termino y nos vamos al receso. Por favor, haz captura de pantalla para dejar de presentar.
Muy bien, chicos. Nos vamos al receso. Captura de pantalla. Nos vemos en 15 minutos.